Hoy vamos a hablar del crecimiento y decrecimiento de una función y de cuándo una función tiene un máximo o un mínimo relativo. Bueno, lo primero sería la definición de función creciente o función decreciente en un punto. Bueno, pues una función es creciente en un punto x igual a a si f de a, es decir, la altura correspondiente a la x a, es menor o igual que la altura correspondiente a más un poquito. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que pasar todo lo contrario. F decreciente en x igual a si f de a, es decir, la altura en una x en concreto, por ejemplo f de 5, es mayor o igual, es decir, tan alta o más como la altura si miro un poquito más a la derecha. Pues fijaos, si yo miro el eje x, la altura correspondiente a a es más alta que la altura correspondiente a si miro un poquito más a la derecha. Por tanto, esta función es decreciente. Es algo que se ve a ojo, prácticamente se expresa así. Con esto, ¿cómo podemos comentar el crecimiento y el decrecimiento de una función? Bueno, pues aparte de esto, vamos a comentar cuándo tenemos un máximo o un mínimo relativo. Bueno, pues decimos, voy a desplazar el ejercicio hacia abajo,
que tenemos un máximo relativo en x igual a cuando la función pasa de crecer a decrecer. Es decir, cuando tenemos lo que yo llamo un pico de una montaña. Sin embargo, tenemos un mínimo relativo en x igual a cuando la función pasa de decrecer a crecer. Es decir, cuando tenemos un valle. Venga, pues ahora que tenemos esto, vamos a comentar el ejercicio 49 de la página 201. Nos piden en qué intervalos es creciente y en cuáles es decreciente. Y además yo voy a comentar los máximos y mínimos relativos. Aunque no me lo piden, yo lo voy a hacer. Pues lo primero, tenéis que saber que para comentar el crecimiento y el decrecimiento tenemos que hablar del eje x. Es decir, desde qué x hasta qué x la función crece y en qué intervalos del eje x la función decrece. Bueno, pues si os fijáis, la función viene por la izquierda desde el menos infinito y justo aquí, en esta x que es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, en la x igual a menos 4 la función para de crecer. Luego, entre el menos 4 y el 0, la función baja, es decir, decrece. Luego del 0 hasta el 1, 2, 3, 4, veis que solo miro el eje x, el eje y no me importa para nada. Me importaría si yo quiero ver qué altura alcanza, pero ahora solo estoy viendo de qué x a x crece y decrece. Y del 4 hasta el infinito, porque esta función ya continúa infinitamente, decrece. Bueno, pues esto lo vamos a poner con forma de intervalos. Pondríamos primero f crece en x perteneciente a, y lo vamos a poner como la solución de una inecuación, es decir, con uniones de intervalos, pues de menos infinito a menos 4, y también unión de 0 a 4. ¿Veis? Todo hablando del eje x. Y ahora voy a hacer lo mismo con el decrecimiento. F decrece de menos 4 a 0, es decir, en x perteneciente a menos 4, 0, unión de 4 a infinito, ¿vale? A partir del 4 y hasta el infinito. Esto sería crecimiento y decrecimiento. Y ahora os voy a hablar también de los máximos y mínimos. Bueno, pues si os fijáis, los voy a marcar en rojo, los máximos. Tenemos un máximo que no tiene por qué ser el punto más alto de la función, pero sí que tiene que ocurrir que la función pase de crecer a decrecer, es decir, tiene que ser un pico de una montaña. Pues tenemos un máximo y tenemos que decir en qué x, en la x igual a menos 4, y otro máximo en la x igual a 4. ¿Vale? Solo indicamos en qué x está. Si yo quisiera saber la altura máxima, pues tendría que hacer f de menos 4, es decir, mirar f de menos 4, me voy hacia el eje y, es 1, f de menos 4 es 1, y f de 4, la altura en el 4 también es 1. Pero eso no me importa, yo quiero saber dónde se encuentra en el eje x el máximo relativo. Y ahora el mínimo relativo, si os fijáis,